A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. De mañana oirás mi voz, de mañana oirás mi voz, de mañana... Bueno, la palabra de hoy, una palabra hermosa, una palabra preciosa que el Señor nos regala a través de las Escrituras, que se encuentra en la segunda carta de Tesalónica, en el capítulo 2. Segunda carta de Tesalónica, en el capítulo 2. Aquí vamos a estar declarando palabra en esta mañana de bendición. Segunda carta de Tesalónica, capítulo 2, y ese capítulo nos habla sobre el hombre de pecado o la manifestación del hombre de pecado en el capítulo 2, y también del 13 en adelante nos habla sobre los escogidos para salvación, o nos habla también estad firmes. Fíjense que primero nos habla de la manifestación del hombre de pecado y también nos habla de estad firmes o estar pendiente que fuimos escogidos para salvación, y dice el versículo 13: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Alabado y bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es clara esta palabra cuando nos habla directamente. Dice que tenemos que dar gracias siempre. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra, gracias de que nos haya escogido desde el principio para salvación. Fíjate que está hablando entonces que la escogencia no es aquí en la tierra. Ya nosotros venimos desde antes escogidos. Me gusta este tema porque este tema tiene que ver con dos cosas importantes: el ser escogido y el ser llamado. Son dos cosas completamente diferentes. Y el ser escogido tiene que ver con la predestinación, que hablábamos hace como 2 meses, hablamos sobre el tema de la predestinación. En Efesios capítulo 1, usted lo puede mirar ahí, Efesios capítulo 1, dice en el versículo 3 y 4, como para poder nosotros hablar claramente sobre esa parte importante. Efesios capítulo 1 en el 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, en pasado, ¿verdad? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el 4 dice: según nos escogió, pasado también, nos escogió en Él. ¿Cuándo nos escogió, pastor? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Fuésemos, diríamos como que un presente continuo o un presente y futuro a la vez, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Entonces, son palabras que nosotros tenemos que tener en cuenta
usted y yo somos y venimos predestinados y usted y yo venimos escogidos. La escogencia no es acá. De hecho, la palabra nos habla a nosotros también que nosotros venimos escogidos y también venimos santificados. Porque la misma cita bíblica de hoy nos habla de que escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo, y la fe en la verdad, dos cosas importantes, Espíritu Santo y la fe en Cristo, dos cosas importantes. Pero recuerdo yo que en Jeremías capítulo 1, en Jeremías capítulo 1 hay una verdad allí revelada, ya no es una verdad escondida. Hablábamos hace unos días de los secretos, hablamos de los misterios y de los rudimentos. Entonces, fíjense que aquí está hablando de una verdad revelada, el misterio revelado o la voluntad revelada del Señor que hablábamos hace unos días también. En Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, antes, fíjese. ¿Y qué nos habla la palabra de hoy? Nos habla de antes. ¿Y Efesios de qué nos habla? Efesios nos habla de antes. Entonces, antes que te formase en el vientre, te conocí antes. Antes, grábese esa palabra, antes. Y antes, nuevamente dice, y antes que nacieses, te santifiqué antes. O sea, veníamos escogidos y ya veníamos santificados. Santificados. Y dice la palabra, te di por profeta a las naciones. Ese te di por profeta también es antes. O sea, prácticamente le está revelando a Jeremías que desde antes ya él venía escogido, santificado y con el ministerio. O sea, nosotros no recibimos nada de ningún hombre aquí en la tierra. Ninguno de los dones. Se los digo porque hay gente que aplica esto en algunos ministerios. Y hay muchos hermanos y hermanitas que lastimosamente los he escuchado hablando de que el pastor me dio el ministerio X, que el pastor me dio el ministerio Y, que inclusive dicen que el don de lengua se lo dio el pastor. Y eso es un completo error. Porque la misma palabra, dice la Biblia, mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cuando usted lee estas cosas y no las discierne de una manera exacta, usted va a vivir siempre en el error, equivocado siempre, repitiendo lo que otro dice y convencido de lo que otro dice y más bien predicando como palabra de hombre. Porque lastimosamente hemos escuchado también a muchos hermanos predicando como dice el pastor, o como dice el apóstol, o como dice esta persona X o esta persona Y. Así los he escuchado yo. Pero no se convencen, ni tampoco explican ni dicen lo que dice la Biblia. Bueno, como dice la palabra, siempre están metiendo al hombre. Y eso no debe ser así. Lo que está escrito, escrito está. Eso es imborrable, eso es intachable. Esa es una palabra perenne, una palabra, dice la palabra, sempieterna, infinita, para siempre. Y si la palabra dice que el mismo Dios le habla a Jeremías, ¿verdad? A Jeremías, y le dice, mira Jeremías, es que antes que te formase en el vientre, pues ¿dónde, pastor? ¿En qué momento? No era bebé, no era feto, ¿sí? No era feto, no era
antes del feto hay algo que se llama el cigoto. Los que saben de la parte médica saben de qué estoy hablando yo. El cigoto. Y el cigoto es como la célula resultante de la unión de los gametos, dicen en la parte biológica, el masculino con el femenino en la reproducción sexual. Un cigoto, como un huevito, un óvulo. Es el óvulo y el esperma cuando se unen, eso trae la fecundación. Eso es el cigoto, que es como que el huevito ahí, un huevito pequeño. Y ahí comienza la formación del ser humano. O sea que prácticamente lo que está hablando el Señor acá es que ni siquiera eras célula todavía en el vientre de tu madre Jeremías cuando yo te conocí. Y entonces le dice que antes que naciese te santifiqué. Nos santifica el Señor antes de nacer, nos santifica, y el ministerio, venimos ya con ese ministerio, pastor, pero es que fíjese que esa persona duró 20 años en el alcohol, 30 años en la droga, 40 años en el mundo. Y tenemos ejemplos. Por ejemplo, yo soy uno de ellos. Usted es uno de ellos. Su marido es uno de ellos. Sus padres es uno de ellos. Que duramos tanto tiempo en el mundo. ¿Y por qué nos llama el Señor a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años, a los 40 años? ¿Por qué nosotros tiene que haber como un temor, una reverencia hacia Dios de no cometer errores? O sea, ya no vuelvo a hacer esas cosas. ¿Por qué? Tiene que haber algo en nosotros o alguien en nosotros que nos está como prácticamente recordando el privilegio que hemos tenido en este camino. Mire que en la humanidad Jeremías tenía miedo, él tenía miedo. Jeremías llevaba un miedo interior, un miedo interno. Y la primera excusa él dijo, no, yo no sé hablar, o sea, por favor, yo no sé hablar. Y quizás Jeremías tenía corta edad cuando esto, pero sí podía hablar. Mire, es que muchas veces predicamos la palabra al Señor y no conocemos la voz de Dios. No conocemos todavía la voz de Dios. No la conocemos. Por allá eso está escrito en el versículo 3 del primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel dice que el joven Samuel estaba joven. Y Samuel ministraba a Jehová. Imagínese eso. Usted ministraba, o sea, estaba al servicio, estaba bajo las órdenes de Dios. Algunas versiones dice que Samuel ya estaba sirviendo en el templo en presencia de Elí, que era su sacerdote, pero estaba sirviéndole a Dios. Y dice que en aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente. Y a nadie le daba mensaje y a nadie le daba visiones. Por su parte, nadie. O sea, nadie en esa época había como especie de una resequedad, había Dios mío, había una esterilidad tremenda, no había conexión, no había comunicación con Dios, no había manera, no había forma. Estamos hablando de la época de Samuel. Entonces Dios no se le revelaba a nadie, mi hermano. A nadie, ni le hablaba a nadie. Pero como Samuel venía predestinado y él venía escogido y él venía ofrecido, esa es otra cosa. Porque recuerden que Ana ofrece a Samuel, ofrece a su hijo, se lo entrega al Señor. Porque Ana sabía de que realmente ella no necesitaba un hijo como tal. Ella sabía que el pueblo necesitaba un ministro. Por eso Samuel tiene el privilegio de tener prácticamente, como diríamos en este tiempo, 3 posiciones ministeriales.
Samuel era sacerdote, Samuel era profeta y Samuel era juez. El único en la Biblia creo que tiene, bueno, después de Cristo, ¿verdad?, que tuvo este privilegio fue Samuel, ni siquiera David. David no fue sacerdote, aunque David fungió alguna vez como sacerdote. Pero David no era sacerdote. Fungió, hizo un oficio quizás sacerdotal, pero no era. En cambio, Samuel sí venía, Samuel era sacerdote. Por eso es que Samuel hacía sacrificios, porque los sacrificios, si usted no sabe, en esta época lo hacían única y exclusivamente los sacerdotes. ¿Por qué el Señor se ofende con Saúl? ¿Por qué se ofende con Saúl? Porque Saúl, cuando el Señor le da la orden que vaya y destruya a esa población, inclusive no dejara nada, sino que arrasara con todo, a Saúl no estaba en conexión con Dios, él no hablaba con Dios, o sea, realmente no había una participación allí con Dios. A la vez se le parecían las cosas porque él era el rey. Pero cuando Dios le habló, a él le dijo, mira, necesito que hagas esto. Y cuando Saúl va, a él le pareció, porque era el rey. Entonces apártame de estos animales, apártame de estas personas, porque yo soy el rey. Sí, usted es el rey, pero usted tiene que obedecer a Dios. Usted es el sacerdote, pero usted tiene que obedecer a Dios. Usted es el pastor, pero usted tiene que obedecer a Dios. Usted es la salmista, la única que tenemos en el ministerio que tiene tremenda voz angelical, entre comillas, pero usted se debe sujetar a lo que Dios dice. Usted es el único que toca el piano en la iglesia, usted es el único que toca la batería, sí, pero usted se debe sujetar a su pastor. Y por ahí derecho a Dios. No es que a mí me parece, no. A usted le parece, pero a Dios no le parece. Y a Saúl le pareció, escúcheme bien, a Saúl le pareció coger los animales y hacer, aleluya, hacer sacrificio a Dios, como para agradar a Dios. Y Samuel llega y lo confronta. Samuel, que era el sacerdote, le dice, ¿qué cosas has hecho, Saúl? Dios no te mandó, o sea, primero que todo, Dios no te mandó a esto. Y segundo, que tú no puedes hacer esto porque tú no eres sacerdote. Tú no eres sacerdote. Los que hacían el sacrificio eran los sacerdotes, nada más, única y exclusivamente los sacerdotes nombrados por Jehová, porque recuerden también que habían sacerdotes del diablo en esa época. Entonces Samuel tenía 3 cargos, 3 oficios, 3 posiciones, 3 ministerios, por llamarlo de una manera. Era sacerdote, era juez y era profeta. Si usted no lo sabía, tome nota de eso. Tenía 3 funciones importantes. Por eso el Señor lo envía y le dice, mira Samuel, necesito que vayas allá y hagas esto. Si te preguntan, porque él dijo, Señor, tengo miedo de ir porque están matando a la gente, si yo me acerco allá me matan. Pero él aprovechó, Dios aprovecha prácticamente la función sacerdotal de Samuel y le dice, mira, vete allá donde Isaí. Y si te cogen por ahí los soldados, alguna cosa, la guardia, tú le dices que tú vas a ofrecer sacrificio a Jehová. Por eso es que le dice, vas a ofrecer, porque él fungía como sacerdote. El oficio de Samuel era sacerdote. Pero el oficio de Samuel también era juez. Y el oficio de Samuel también era profeta. Pero cuando Samuel estaba jovencito, comenzó a servir porque fue entregado desde niño. Desde los 8 días fue circuncidado y se lo entregó Ana al Señor. Renunció a él. Entonces en ese tiempo Dios no se comunicaba con nadie y lo hacía muy pocas veces con la gente. Y no le daba mensajes ni visiones absolutamente a nadie. Pero Samuel era joven, era un niño. Y servía a Dios bajo la dirección de ¿quién, pastor? De su sacerdote Elí, que ya estaba casi ciego, estaba envejeciendo. Y el muchacho servía.
Pero Dios lo llama, le dice Samuel. Ya ellos estaban acostados, cada uno en su habitación, porque dormían en habitaciones diferentes. Y fíjese que la palabra dice que Samuel dormía en el santuario, Samuel dormía en el altar, donde estaba el cofre del pacto de Dios. Ahí dormía Samuel, ese era su dormitorio. Y usted conoce la historia, él se levanta. Entonces ya Eli le explica, mira, si te llamo otra vez, es Dios que te está llamando. Pero lo que me causa curiosidad era que Samuel ministraba en el altar sin conocer la voz de Dios. ¿A cuánto les está pasando eso? Entonces dice, el Señor me habló, el Señor me habló. Mentira, el Señor no habla así, hermano. Por favor, dejemos el embuste, la mentira. Hay gente que se la pasa predicando, el Señor me habló y entonces yo le dije, entonces Él me dijo y entonces... No, 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 no. Y la mayoría de esas cosas son emociones. Porque uno sabe cuando el Señor le está hablando a uno. Es más, cuando el Señor le habla a uno, muchas veces uno no cuenta eso. Ah, pero si es para otra persona, Dios me habló. Dios me dijo. Porque conviene a otra persona. Pero cuando habla de usted, que usted tiene que cambiar, que tiene que hacer esto, muy pocas las personas son valientes para decir lo que Dios le ha dicho. Ahora hay remas que son únicas y exclusivamente para nosotros. Y hay personas que confunden que cuando Dios le habla supuestamente, entonces quieren que la rema que le está diciendo a ella personalmente, remas personales, son para la iglesia. Y ahí es donde entra la confusión para la iglesia. ¿Y quién tiene la culpa? Pastor, ¿quién tiene la culpa? ¿El pastor o la pastora? No, la misma iglesia. Porque lo dice la palabra. Fue destruido porque les faltó, porque hay una orden que Jesús nos dejó y dice, escudriñen, escudriñen, escudriñen las escrituras, escudriñen las escrituras. Porque os parece que allí está la salvación. Y mire que si nos ponemos a revisar, ya van dos, entonces va Jeremías y va Samuel. Y así nos vamos a encontrar con una cantidad de gente que tuvieron muchas manifestaciones de Dios. Dios le habló y hay unos que no entendieron, otros sí entendieron, otros no tanto, otros tuvieron situaciones en que necesitaban que alguien les explicara porque leían y no entendían. ¿Cuál era el caso, pastor? El caso del eunuco en el libro de los Hechos, también usted conoce la historia. Entonces dice que Felipe fue arrebatado, fue traspuesto allá frente a este hombre llamado el eunuco. ¿Qué lees? Es así como si Dios le hubiese dicho a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Porque Dios preguntaba, a ellos les preguntaba como para confirmar si realmente ellos tenían la visión de Dios. Por eso es que nosotros estamos hablando en esta mañana que usted tiene que confirmar si realmente es Dios el que le está hablando. Dios confirmaba si realmente ellos recibían. No es una mentira, es una verdad. Jeremías 1:11 dice, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves? Te estoy dando una revelación, te estoy dando una visión, pero ¿qué ves tú? ¿Qué ves? Necesito que me confirme lo que ves, lo que yo te estoy mostrando. ¿Qué ves? A ver si era verdad que Jeremías veía lo que Dios le estaba revelando. Y Jeremías le dice, veo una vara de almendro. Entonces Dios le explica. Si de pronto Jeremías le hubiese dicho otra cosa, Dios lo hubiese exhortado. Dios prueba nuestros dones también. Y aquel hombre eunuco le pregunta a Felipe, bueno, pero ¿y qué lees? ¿Entiendes lo que lees? Y el eunuco le responde, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo enseñe? Si no hay quien me lo explique. Aleluya. O sea que usted, por mucho que lea, debe
tener a alguien como alguien con consultar, pero que le consulte lo que es la palabra, no que le diga mentira. Que usted vea que hay una unción ahí en esa persona, un respeto, una seriedad. No cualquiera, hermano mío. No cualquiera. Entonces, el Señor nos está hablando a nosotros que Él nos escogió. Venimos escogidos. Escogidos. Para que aquí, en este, yo le llamo como, en este capítulo tierra, desde que nacemos hasta que morimos, así hayamos tenido una vida de desorden allá en el mundo, pero a partir de la fecha en que el Señor ya nos llama aquí, ya tenemos que guardar lo que dice la palabra, que se llama ¿cómo, pastor? Se llama santificación. Mediante la santificación por el Espíritu, con E mayúscula, por el Espíritu Santo. Y la fe en la verdad, y la verdad se llama Jesucristo, y la verdad se llama el Espíritu Santo. Entonces, mediante la santificación, y recuerde que la santificación es un camino de santidad, dice Isaías, camino de santidad. Por eso es que creo que en Mateo capítulo 6 nos habla también algo cuando habla sobre la oración. Jesús es la oración. En algunas Biblias habla sobre el Padre Nuestro. Está bien también así. Están hablando del Padre Nuestro. Está bien así. Y dentro de la oración del Padre Nuestro, o la oración que nos enseña, la oración modelo que nos enseña Jesús en Mateo capítulo 6, hay una parte en el versículo 9 que dice de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así. Hay 2 puntos seguidos. Me gusta esa expresión siempre, hacer énfasis en los puntos, en la puntuación, Vosotros, pues, oraréis así, 2 puntos seguidos. Entonces viene: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mucha gente ora y otra gente reza este Padre Nuestro, ¿verdad? Y cuando llegan a la parte santificados a tu nombre, lo tienen como una costumbre. Ya es costumbre. Santificados a tu nombre, venga tu reino. Ya lo tienen como un cántico. Ya lo tienen mecánico. Ya lo tienen grabado. Ya está en sus archivos. Ya está en el chip. Y lo hacen de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hace tu voluntad. Es un recital impresionante. Pero cada palabra, si usted no sabe, cada palabra, cada frase, cuando usted dice Padre nuestro que estás en los cielos, tiene un significado. Y cada porción, cada frase tiene un significado que desarrollar. Dice: santificado sea tu nombre. ¿Y dónde va a ser santificado ese nombre, pastor? No estamos solamente reconociendo que el nombre de Jehová es santo. No estamos reconociendo solamente que el nombre de Cristo es santo. No estamos reconociendo que el Espíritu es santo, el que viene de parte de Dios. No estamos tampoco diciendo que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. No solamente decimos eso. Señor, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Sino está diciendo: santificado sea tu nombre. ¿Dónde va a ser santificado ese nombre, pastor? En la tierra, pero no en la tierra, el globo terráqueo. En la tierra, en mi cuerpo,
en mi templo, en mi vida. Yo soy tierra, usted tierra, hermano. Somos polvo y ceniza. Somos neblina, somos niebla. Estamos aquí en cualquier momento, desaparecemos. Eso está en la Escritura. Y la palabra dice claramente, santificado sea tu nombre. ¿Dónde va a ser santificado? ¿Dónde va a ser santificado el nombre de Jehová Dios? O el nombre del Padre, o el nombre del Hijo, o el nombre del Espíritu. Santificado en mi vida. Señor, que tu nombre santifique en mi vida. O que tu nombre sea santificado en mi vida. Por eso Tesalónica lo dice, mediante la santificación por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, mediante la santificación por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos santifica a nosotros, santifica el nombre de Jehová en nuestra vida. Por eso el Señor nos llama santos. No nos llama santos porque nosotros hayamos recibido al Señor únicamente. Ojo con eso. Hay hermanos que dicen, yo quiero recibir al Señor y ya listo, y se van para el mundo. No. Mire, la santidad es un camino. La santificación es diaria y es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos santifica en todo momento a nosotros. Pastor, pero es que esto está aquí en el Nuevo Testamento, ¿no? Déjeme decirle que en aquellos tiempos el Señor se lo declaró ¿a quién? Al pueblo de Israel, al verdadero pueblo de él. Recuerden que Israel siempre fue un pueblo en que despreció las cosas del Señor, las pisoteó, inclusive hasta hoy. Por eso es que Israel está como está. Pero en aquellos tiempos, creo que está en Números capítulo 6, el Señor les habló a ellos a través de Moisés. Fíjese, a través de Moisés. Y en el Número capítulo 6 primero les habla del voto del Nazareo. Ojo, no me vaya a confundir Nazareo con Nazareno. Son dos palabras completamente diferentes. Y usted tiene que aprender que una cosa es Nazareo y otra cosa es Nazareno. En Jueces capítulo, creo que habla cuando hay en Jueces de Sansón. Era Nazareo, hicieron voto de Nazareo. ¿Y por qué le decían Jesús de Nazareno? Por la región donde él habitaba, de Nazaret. Ese es como para información general. Pero aquí, Números capítulo 6, del 22 al 27, mire lo que dice, y este subtítulo se llama La bendición sacerdotal, que era la que daba Aarón como sacerdote. Y fíjese que dice, habló Dios a Moisés. Dios le habla a Moisés diciendo, habla a Aarón. Recuerden que Aarón era la persona asignada, estaba comisionada para que interpretara o para que hablara al pueblo a través de Moisés. Moisés le decía y Aarón le explicaba. Por eso es que hay un detallito allí que hay que de pronto tener en cuenta. Cuando dice que Dios le habla a Moisés y Moisés sacó una gran excusa como la que sacamos todos. Siempre sacamos una excusa, nos justificamos, ¿verdad? Siempre. Nos justificamos como, fíjese, como Gedeón también. Gedeón cuando el Señor lo llama, le dice, Señor, es que yo soy el más pequeñito de la familia, soy el último. No, Gedeón, yo quiero usarte, quiero que tú hagas esta misión, que te estoy hablando para que tú seas el que direcciones esto. No, Señor, es que mi familia es muy pobre, Señor, no tenemos con qué comer. No, Gedeón, no te preocupes, tranquilo. No, Señor, es que yo me siento cansado, me siento muy débil, estoy sin fuerzas.
Y el Señor que prende al sabio en su astucia le dice, ve con esta tu fuerza. Y somos expertos en estar colocándole siempre a Dios excusas para no hacer las cosas, para no servirle. Ah, pero queremos las bendiciones. No queremos bendiciones sin servicio. ¿Sí? Y Aarón, él le dice, mira, habla Aarón. Moisés también dijo, yo sé, es que soy tartamudo. No sé hablar muy bien. Cancaneo. Algunos dicen, bueno, algunos dicen, ¿verdad? Algunos eruditos dicen que de pronto era que Moisés cuando él tenía un temperamento fuerte. Usted sabe y conoce el temperamento de Moisés a través de la Escritura. Y dice que cuando cogía rabia, cuando se airaba, hay personas que tienen como que ese pequeño detalle, que hablan bien, las personas hablan bien, pero cuando se airan, cuando se cogen rabia, cancanean, tartamudean, se les aguanta las palabras, porque la misma ira los domina, entonces los bloquea y cogen rabia y la rabia los hace a ellos tartamudear. Eso dicen por ese lado, un buen ángulo, ¿verdad? Otros dicen, este es otro ángulo, ¿verdad? De algunos eruditos, estudiosos, teólogos de la palabra, dicen que como Moisés se crió en Egipto, de pronto era que no conocía muy bien el idioma raíz de él, que era el hebreo. Y entonces él le pone como que esa excusa al Señor, Señor, es que yo no sé pronunciar palabras. Cuando dice pronunciar palabras era que de pronto no conocías algunas expresiones del hebreo, porque el hebreo es bastante complicadito. Entonces no tenía cómo dirigirse al pueblo. Pero Aarón, que sí creyó en nació en esa cultura y se crió allí, le dijo, te doy a Aarón entonces. Habla con Aarón. Aarón te va a interpretar. De esos unos ángulos que probablemente era lo que realmente pasaba con Moisés. Es posible que haya sido así. Pero de que el hombre dijo que tartamudeaba, la palabra dice que tartamudeara. Sea desde este ángulo que dicen algunos, o sea desde otro ángulo. Yo le creo a los dos ángulos. Pero Jehová le habla a Moisés. Y Moisés le dice a Aarón para que él le reproduzca, le emita la orden a sus hijos y al pueblo, generalmente a la familia. Y en Números capítulo 6, 23 dice, así bendeciréis a los hijos de Israel. Fíjate que dice hijos de Israel, ellos eran los que tenían la promesa. También se dice que Israel tenía como más de 33,000 promesas, hermano mío. Dios le tenía más de 33,000 promesas. Y al parecer ellos como que pisotearon todas esas promesas. Imagínense la promesa más hermosa, que el Señor enviara a su Hijo por amor para salvación. Ellos pisotearon la ley y los profetas. Y entonces dice aquí, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y mire lo que dice aquí, y pondrán mi nombre, ahí está el nombre, ¿verdad? Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y yo los bendeciré.
Esta expresión "y pondrá mi nombre", cuando uno hace presentación de niños, generalmente toma esta. Pastor, pero ¿por qué toma esta si eso era para el pueblo de Israel? Bueno, primero porque ellos despreciaron esa bendición, que es la bendición sacerdotal. ¿Y de qué nos habla Efesios capítulo 1, pastor? De la bendición sacerdotal. ¿Y de qué nos habla la palabra de hoy, pastor? De la santificación por el Espíritu Santo, que se llama ¿cómo? La bendición sacerdotal. Prácticamente es la misma. Por eso que dice que fuimos bendecidos desde antes. Pero aquí le está expresando la bendición. Y cuando dicen pondrán mi nombre sobre, en aquellos tiempos eran los hijos de Israel. Y ellos despreciaron el nombre. ¿Cuál nombre, pastor? El nombre sobre todo nombre, que es Jesucristo. Y pondrán mi nombre, Yahvé, Jehová, Yutahai Bach, Hach, como lo quieran llamar en cualquier idioma, sobre. Entonces, si usted lo usamos de esta manera, desde este ángulo, si viene la presentación de niños, si usted no sabía, y el niño se va a llamar Camilito, Camilo Andrés. El niño se llama Camilo Andrés, Rodríguez, Ariza, por decir un nombre. Entonces, lo que nosotros usamos realmente para el niño es "y pondrán mi nombre sobre Camilo Andrés, Rodríguez, Ariza, y Jehová lo bendecirá". Ya aquí nosotros acostumbramos, bueno, le estoy dando acá como especie de un tips cuando se presenten los niños. Ya no decimos los hijos de Israel, sino sobre el nombre del niño o de la niña. Y este número 6, 22, 27 tiene mucha relación con la palabra de Mateo capítulo 6. Tiene mucha relación. ¿Por qué, pastor? Porque es la oración del Padre Nuestro, la oración de Jesús, cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Dónde va a ser santificado? ¿Dónde va a ser santificado, pastor? En mi nombre. O sea que mi nombre en la tierra es santificado por su nombre. Aleluya. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pedrito. Pedrito Pablo. Pedrito Pablo, tu nombre es santificado por el nombre de Jehová aquí en la tierra. ¿Y quién te santifica, pastor? El Espíritu Santo. ¿Pero por qué, pastor? ¿Dónde dice que el Espíritu Santo nos santifica? Ya aquí hablamos en Timoteo que el Espíritu Santo nos santifica, pero hay una palabra, diríamos, en la segunda carta a los Corintios 1:22, cuando dice que a nosotros nos ha sellado el Espíritu Santo. Y también nos dice la palabra que a nosotros el Espíritu Santo nos sella, sellados por el Espíritu Santo. Sellados, el cual fuiste sellado, creo que dice por allá en Efesios. Mire, lo dice Efesios, Dios mío, el Señor no nos avergüence. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y que habla Tesalónica? La verdad. El evangelio de vuestra salvación, nueva dice lo que dice Tesalónica nuevamente, el pasaje de hoy. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellado, usted sellado, yo estoy sellado. Y no contristéis al Espíritu Santo, dice Efesios 4:30, el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para el día de la salvación, para el día del arrebatamiento. Porque el que nos confirma es Cristo y el que nos unge es Dios. ¿A través de qué, pastor? Del Espíritu Santo.
Alabado y bendito es el nombre del Señor glorioso Jesucristo.